Ingeniero, una pregunta. Listo, profe. Profe, como un resumen y para entender un poco más del cemento de ultra alto desempeño, se puede decir que este concreto es un material moldeable y plástico. Se utiliza en la arquitectura y diseño de grandes obras de infraestructura, gracias a sus características que también permiten crear formas altamente estéticas y durables. Y aquí se cumplen dos propiedades como son la estética y la durabilidad de la de cierta obra, de cierta... Ponga la diapositiva. Yo de todos modos, pues bueno, ya son las 11:36. ¿Qué tanto les falta a ustedes de la exposición? Siempre, profe, quedan como ¿Sí? 3 diapositivas. Porque, listo, yo creo que así alcanzamos a terminar hoy. De todos modos, la próxima clase, pues el grupo que le toca, según lo que habíamos asignado de turnos de exposición, yo primero voy a hacerles una referencia específica general de cositas que ya sé que se les quedó aquí al grupo, pero pues las vamos a mirar porque obligatoriamente necesitamos aprenderlas. Entonces, yo voy a hacer una especie de resumen en general de cosas de pronto, no sé si de pronto lo van a tocar ahorita, si no, de todos modos hay un temita respecto de lo del cemento que definitivamente tenemos que mirar. Pero entonces ya yo se los muestro la próxima clase ya porque ya sabemos todo, aprendimos en general lo que es este tema. Entonces ya directamente a cuestiones específicas y continúan el resto de grupos. ¿Listo? Continúa ahí con la... ¿Comparto pantalla? Sí. Sí, claro. Vale. Okay. Listo, pues acá siguiendo con el concreto de ultra alto desempeño, esta es la característica especial de este, es que este concreto es dúctil. Pues dúctil se entiende que es capaz de cambiar y transformar su formado de presión. Su formado de presión. O sea, esto quiere decir que esta capacidad de ductibilidad que tiene este concreto permite mayores presiones y mayores resistencias a un concreto normal o a uno de los concretos que ya hemos venido hablando, ya sea el translúcido, o sea el ligero, o sean los Portland tiene una resistencia muchísimo mayor a todos estos otros concretos que ya hablamos y ya especificamos. Entonces, pues esto nos ¿Qué permite significa ductilidad? Ahí en general. Para ductilidad, todos. Ductilidad. Claro, es la capacidad que tiene el concreto para resistir y o sea, su capacidad de resistir las cargas estructurales. Y entonces esta ductibilidad se asemeja más a la del acero, que el acero permite presiones y para que el concreto en general no se parta ni se averíe. Ojo, porque realmente lo que usted estaba definiendo, esa parte específica no es ductilidad. Eso de que la característica de resistir cargas realmente es resistencia. Eso es resistencia. La parte de la ductilidad es otra cosa. Y en general sí tiene que ver más con el acero, pero los materiales en general pueden tener alta o baja ductilidad. Entonces, si es el caso, por favor, todos busquen para la próxima clase qué es ductilidad. A mí me parece que sí estaba en las diapositivas generales de las propiedades. No es que la ductilidad es la capacidad no que es tiene para... transmitir en el cemento, ¿no? Transmitir energía, profe. Creo que luego la ductilidad es... Uno tiene claro de que la ductibilidad es la capacidad que tiene un elemento para poder transmitir energía. Calor. No necesariamente. No. Realmente lo que es ductilidad en general Grandes es deformaciones. cuando llega exactamente, tiene que ver directamente es con las deformaciones en cierto momento. Entonces, ¿qué tanta deformación logra mantener? ¿Sí? Obviamente eso está enlazado con lo que sea la resistencia y demás, pero es que tanto se puede deformar el elemento sin perder la resistencia. Exactamente, eso es. La ductibilidad
Sí. Ductibilidad. Por eso, por ejemplo, el acero es un material muy dúctil. ¿Qué significa? Que él alcanza de pronto, hagan de cuenta si estuviésemos en un ensayo de laboratorio del acero, que él se empieza a estirar y él alcanza a deformarse, se vuelve como más pequeñito. ¿Sí? Hagan de cuenta como si fuese un chicle, que usted empieza a estirarlo, la parte del centro se va angostando. Eso es una deformación. Entonces, ¿qué tanto aguanta esas deformaciones y que siga siendo un elemento, no que sufra rotura ni nada por el estilo? Profe, eso se da en Como los asfaltos polímeros. o cemento asfalto. Sí, claro, son materiales dúctiles. El concreto también tiene cierta ductilidad, pero realmente esas deformaciones son mínimas porque realmente el concreto en esa parte casi no tiene, digamos, buen aporte. Entonces, el aporte en ese sentido, en la parte de flexión, es lo que precisamente le mete el acero, que es creo que la próxima exposición que vamos a ver. Listo, continúa. Sigue, Santiago. Ya, Dice, Osmar. de agregados reciclados. El uso de agregados reciclados en la elaboración de concreto permite solucionar problemas de contaminación ambiental causados por los materiales de demolición. Como bien sabemos, el factor que más afecta a la parte de construcción o de obras de ingeniería civil en general es daño al ambiente, daños ambientales, pues. ¿Y qué más que daños ambientales que produce la extracción o la elaboración de dichos concretos? ¿Qué buscamos con los agregados reciclados? Bajar en rango la cantidad de daños que producimos al ambiente. ¿Pasa, Santiago? Aquí vemos un punto que es la baja contracción, que dice que son especificados en algunos proyectos de pavimento y proyectos de pisos industriales. El interés por conocer la contracción radica en evitar o prevenir la fisuración de los elementos de concreto, modular correctamente las juntas de un piso o un pavimento y determinar el ancho necesario para dichas juntas. Muy bien, sabemos las juntas son aquellas losas o lo podemos determinar como aquellos cuadros en el cual va a haber una separación para que cumpla ciertos requisitos, o sea, como muy bien sabemos, o sea, fisura o todo aquello que es la contracción, dilatación, ¿sí? O sea, para que cierto piso, cierto terreno no sufra daños o aberraciones a futuro por ciertos factores como son el ambiente, temperaturas, y siga cumpliendo la misma función. Por otra parte es la durabilidad o durable, que dice que es prever a lo que está expuesto. Como bien sabemos, toda construcción está expuesto en cierto, depende donde sea, o sea, donde esté construida o donde vaya a cumplir ciertas funciones. Dice que prever a lo que puede estar expuesto, la temperatura, la humedad, la abrasión, los ataques químicos de ácidos, sulfatos, cloruros, la reacción alquiagregados, la corrosión del acero de refuerzo, entre otros. Como bien vamos a ver, son agentes que producen daño a dichas estructuras si no se lleva un adecuado manejo a su conservación. Como bien sabemos, no es decir, no es solamente echar, encofrar, vaciar y dejar dicha obra ahí a la intemperie porque sufre daños de futuro. Pueden llegar hasta un punto de demoler toda la obra para volverlo a hacer, porque ya dicha estructura no cumple con las mismas funciones o los mismos requisitos, o no cumple ya con las propiedades para la cual ya llevaba en cierto tiempo. Por eso es que al momento de realizar dicha obra, se tiene que tener en cuenta los recursos económicos, los recursos ambientales,
O sea, todo lo que conlleve para que dicha obra se lleve en su totalidad. O si no, pues como muy bien sabemos, a medida que vaya pasando el tiempo, más son los gastos, más son, o sea, más maquinaria, más mano de obra. O sea, en fin, son varios requisitos que hace que pues la durabilidad de la obra no se lleve en tiempo determinado y pues esto conlleve a pérdidas o daños en ciertos factores de la sociedad. Pues ahí vemos la elaboración del concreto, como el video anterior del cemento. Ya sabemos cuáles son los materiales, se puede cemento, grava, arena, aditivos y agua. Este se lleva, se encofra, encofrado, se vacía la mezcla y pues ahí. Su utilización, ya sabemos que pues puentes, autopistas, lo vamos a encontrar en las represas, que es un material más duro, como sabemos. Lo que conlleva el concreto en sí, que son los agregados, cemento, aditivos, depende para su uso, como bien sabemos, porque todo eso lleva un costo, su elaboración. Y esto es como lo último que le decimos, el cemento pues debe cumplir con algunas especificaciones de las empresas o del proyecto. Bueno, entonces en conclusión, para ya terminar esta diapositiva, decimos entonces que el concreto es una mezcla de cemento, agua, arena y grava que se endurece o fragúa, como el término ya les puse, espontáneamente en contacto con el aire o por transformación química interna, hasta lograr pues una consistencia pétrea. Por su durabilidad, resistencia a la compresión e impermeabilidad, se emplea para levantar, como ya mostramos en las imágenes, edificaciones, puentes, todo esto, y protegerlas de la acción de sustancias químicas. Entonces, esto sería toda la exposición de nosotros por hoy. Muchas gracias. Ok. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar para que la próxima clase más bien sea poquito de lo que tenga que intervenir, si es el caso. Algo básico que tenemos que aprender precisamente de estos materiales es lo que tiene que ver con los componentes principales precisamente del cemento Portland. Entonces ya les comparto aquí pantallita. ¿Sí? Y en general, o sea, todos esos materiales, lo que es la caliza, todo eso que le están echando, todo eso que nos enseñaron los compañeros respecto de ese proceso de meterle calor, de triturarlo, de moverlo, toda esa vaina, lo que genera son un poco de reacciones químicas precisamente a ciertas temperaturas para cambiar las composiciones de los materiales originales. Entonces, en general, ¿qué es lo que genera, digamos, el cemento? Ciertas de sus propiedades. Entonces, 4 componentes principales presentes en el cemento Portland y que le imparten las propiedades físico-químicas al concreto, ¿sí? Pues se supone que el cemento lo utilizamos para generar concreto u otras mezclas aglutinantes. Entonces, son estas 4, ojo, son 4. El silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Viene su formulita realmente como sería desde el punto de vista de química. Creo que ustedes ya vieron o están viendo química en este momento.
Estas son, lo que viene ahí en la segunda columna, son precisamente las fórmulas químicas directas de eso que significa ahí. Pero, como siempre estamos utilizando esos términos respecto de lo que tiene que ver con cemento y concreto, específicamente, nosotros siempre vamos a hablar son de estas abreviaturas. Entonces, siempre que damos un C3S, de una vez vamos a saber, estamos hablando de una parte de los componentes principales del cemento Portland y es el silicato tricálcico. Otra, el C2S. Bueno, silicato dicálcico. Nótese que el dicálcico, tricálcico, tetracálcico y esa vaina, el tetra significa 4, el tri significa 3, el di significa 2. Y siempre va a hacer referencia, esa C realmente es lo que es Cálcico. la parte del calcio, ¿sí? La parte del calcio. Entonces, la otra parte es lo que tiene que ver con el silicato, los silicatos. Entonces, en el primero, el silicato tricálcico, entonces C3S. Y es exacta, es con la abreviatura directa de esta fórmula. Segunda, silicato dicálcico. Entonces, C2S es la abreviatura de toda esta vaina que tienen acá. Aluminato tricálcico. Entonces, ya deja la parte de los silicatos y pasa al aluminato, es decir, se le metió ese componente. El aluminio, ¿no? Exactamente, el aluminio, que es lo que tenemos aquí en la fórmula, ¿sí? Y pues todo componente que tiene aluminio o cualquier componente junto con oxígeno, en general es un óxido, ¿sí? Profe. Sí. O sea, hay una pregunta, o sea, al momento de aquellas infraestructuras que son hechas en acero y se utiliza el concreto, o sea, ¿qué propiedades tienen que llevar para una mayor adherencia a la Lo que estructura? pasa es que el concreto como tal es respecto de la resistencia. El concreto, y de pronto ahí les faltó decirlo, y de todos modos yo sí les voy a mostrar bien sobre esa parte de la próxima clase. Por eso es que uno de los ensayos fijos que uno tiene que realizarle es el ensayo de resistencia. Resulta que el ensayo de resistencia es crear una mezcla, generar unos cilindros, es decir, un moldecito, pero más pequeño, ya no es una formaleta como tal de cualquier obra, sino hacemos como un modelo a escala de lo que sería vaciarlo en obra. Entonces, generamos dentro de unas camisas que pueden ser metálicas o plásticas, fundimos el concreto con ciertas características, lo vamos llenando por campas ese cilindro del cual tenemos cierta medida, y después de que fragua, se sumerge en una piscina de agua limpia, ¿no? Todo el concreto, y ojo, esto es importantísimo que se lo graben, todo concreto o mezcla de cemento que ustedes vayan a realizar en obra, obligatoriamente tiene que ser con agua potable, ¿sí? Usted no puede utilizar el agua del río que venga por ahí si no es agua tratada. Usted no puede utilizar el agua de cualquier alcantarilla que esté brotando por ahí. Obligatoriamente, para poder garantizar de que se van a obtener las resistencias del dinero del cemento y eventualmente en la mezcla de concreto, tiene que ser con agua potable, ¿sí? Lo otro es que la resistencia al concreto, el ensayo de resistencia es resistencia a la compresión. Es decir, se tiene dos fuerzas y lo que se intenta es comprimir eso. Si es algo muy fuerte, pues él se va a demorar, va a aguantar precisamente eso. Eso es la resistencia. Resistencia es resistir una carga hasta justo antes del colapso o la falla. Entonces, en el momento que ya falla, es decir, que se rompe, supongamos que aquí está el cilindro, se empieza a comprimir, en algún momento va a fallar, se rompe. Pues hasta ahí quiere decir que es la resistencia máxima que se tiene del concreto. Simplemente el dato que se obtenga ahí se compara con lo que supuestamente está en el diseño de esos elementos estructurales, y si da por debajo, es decir, al partirse se parte antes de lo que decía en el diseño, ese concreto no nos sirve. Entonces necesitamos generar una nueva mezcla de concreto, es decir, de pronto más algún aditivo, o de pronto más arena, o de pronto más triturado, o de pronto cambiar las condiciones del cemento
para garantizar que una vez más se haga el ensayo, sí se obtenga la resistencia. Entonces resulta que el concreto es muy bueno para aguantar resistencias a la compresión, mientras que el acero, que seguro que eso nos van a hablar los otros compañeros, es lo que tiene que ver con la resistencia a la flexión. Compresión y flexión, en general yo les voy a hacer el dibujito, pero algo que se comprime es algo que precisamente lo está volviendo más pequeño. En cambio, la flexión es hacia afuera, es un tipo de carga que se genera hacia afuera. Entonces, se expande, realmente lo que se hace es, al contrario, se estira. En un concreto, en una viga, siempre va a haber un momento, según las cargas que se le estén aplicando, que va a estar actuando la compresión y la flexión. Ya les hago un dibujito respecto a eso. Ojo, esta laminita, yo de todos modos yo se las voy a mandar con otro poco de cositas para que complemente mucho esta exposición, que estuvo bien, pero hay muchas cosas que hay que complementar porque ustedes sí necesitan terminar sabiendo todo lo que tiene que ver con cemento y concreto, que en general, casi que después del agua, es el elemento, el material con el que más se trabaja en el mundo, lo que tiene que ver con el concreto. Entonces ya les muestro bien en el grado la sesión anterior. Ya acabó hasta la clase, hasta 3 minutos. Uy, ya se acabó la clase. Ah, no. Entonces, nada, en la próxima clase inicio primero con el resumen y redondear los temas de pronto que les quedaron a este grupo y continuamos con el resto de exposiciones. Quedamos así. Listo, profe. Listo, ok. Feliz tarde. Listo, lo mismo. Gracias, Que hasta les vaya luego. bien. Estamos hablando. Vale.